dado obras buenas para que nosotros pudiésemos caminar y andar sobre ellas. Gracias, Señor Jesús, porque tienes algo especial para nosotros en este lugar. Amén y amén. Así que hoy voy a hablar un poquito acerca de recibiendo la herencia. Y nuestro texto base es Mateo capítulo 5, versículo 5, es una bienaventuranza. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos. Dile al que está al lado: manso, mas no menso. Ok. Los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Ok. ¿Alguna vez has recibido una herencia? Algunos sí, otros no. Mi suegro ya falleció y una de sus posesiones más preciadas era una guitarra eléctrica que él le gustaba tocar. Él era músico. Formaba parte de una agrupación en Guadalajara. Los que son ya más viejitos a lo mejor la escucharon, los Hands, y tocaban pues música de los años 60, 70. Y tenía esta guitarra, le gustaba mucho, se la habían traído de Estados Unidos, una Fender, y era pues ahora sí que la niña de sus ojos. Yo me acuerdo que una vez la vi y él estaba con su guitarra y casi no quería que nadie la tocara, nadie le pusiera ojos encima porque si no se desgastaba, era muy especial. Pues cuando él falleció, pues la heredó a uno de sus nietos, a mi hijo, que también es guitarrista. Y básicamente, cuando tú heredas algo es porque quieres que a esa persona a quien le estás heredando tenga una base para que pueda facilitar el alcanzar un objetivo. Normalmente uno piensa en el tío rico que se muere y te deja mucho dinero, ¿verdad? Sí. Y dices, y con eso voy a hacer esto, aquello y esto otro. Pero normalmente cuando tú estás heredando algo, estás pensando en dejar una base establecida para que aquella persona quien reciba la herencia pueda de manera más sencilla alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Entonces veamos ahorita que hay distintos tipos de herencia. Y yo sé que están las herencias en vida. Así se han llamado, sí, pero contablemente se les llama donaciones o donativos de bienes. Pero existen otros tipos de herencia. ¿Alguien puede decirme qué otro tipo de herencia hay? Genética, así es, ¿sí? Son los genes que se transmiten. Hay herencia genética. ¿Qué otro tipo de herencia existe? Cultural, ¿sí? No sé si ya la pusieron ahí. Con razón, dije, ay, qué inteligentes están el día de hoy. Dije, no, hombre, me quitaron la palabra de la boca, ¿verdad? La cultural, ¿sí? Que son básicamente usos y costumbres de alguna región o grupo de individuos que se transmiten a la siguiente generación. Por ejemplo, los mexicanos, ¿por qué somos conocidos? Por la comida, ¿verdad? Y empecemos con la comida, ¿no? El chile, pozole, mole, el tequila, el mariachi, ¿sí? El lenguaje que hablamos, ¿cuál es? El español, ¿sí? O sea, son herencias culturales, ¿ok? Algunas buenas, otras no tan buenas. Y entonces, la otra herencia es la patrimonial, que es transmisión de bienes a una persona designada. Así que, ¿qué tipos de herencias tenemos? Genética,
cultural y patrimonial. Ok. Entonces, regresando a Mateo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Listos? Pregunta número uno. Sin usar Google o cualquier otra fuente de sabiduría cibernética, ¿sí? ¿Qué es ser manso? ¿Qué es ser manso? Discútanlo, platíquenlo. 3 minutitos. Recuerden, manso más no menso. Pregunta de mesa. ¿Qué es ser manso? Ok. 3 mesas que levanten la mano que quieran dar su respuesta. 1, 2, bueno, 3, 4, ya que. Si no, acá. Ok, a ver. Alguien que sabe administrar los bienes con sabiduría. Ok, alguien que administra bienes con sabiduría. Ok, ¿dónde vi el 2? Ser apacible, tranquilo, permitir ser dirigido, moldeable, obediente, noble. Ok, apacible, tranquilo, permitirse ser dirigido. Una persona dócil y dispuesta, alguien que sabe seguir instrucciones y de espíritu apacible por naturaleza. Ok, de espíritu apacible por naturaleza, que sigue instrucciones. Por aquí también vi que levantaron la mano hasta atrás. Ya todos ya se animaron, ¿verdad? Ya dijeron, ya, ahora sí. Persona que domina sus emociones, busca el bien, no vea a sus enemigos como tales. Ok, domina sus emociones. A ver, Martín, vi que levantaste la mano también. Ser pacífico, tranquilo y no ofensivo. Pacífico, tranquilo y no ofensivo. A ver, ahora sí. Es una persona compasiva que le activa el poder ayudar a las demás personas. Ok, compasiva que tiene ganas de ayudar a las demás personas. Ok, muy bien. Así que creo que todos tenemos una idea aproximada de esto, ¿verdad? O el sentido de esto. Así que ser manso es dócil, apacible, suave, domesticado. Y dice que esta palabra viene del latín mansuetus, ¿sí? Participio perfecto de mansuesco, que significa amansar, que significa de manus, o sea, mano, y suesco es acostumbrar. En otras palabras, acostumbrado al toque de la mano. A ver, todos digan, acostumbrado al toque de la mano. Y me llama la atención porque el 19 de septiembre, sí fue el 19 de septiembre, ¿verdad? Llegó a nuestra casa una perrita que se escapó de alguna parte, ¿sí? Y ese día, me acuerdo porque fue el día que tembló, ¿verdad? No sé por qué en México les gusta temblar el 19 de septiembre, ¿verdad? Sí, pero llegó, estaba la pobrecita perrita temblando, asustada, era un saco de huesos cubierto de piel, y se puso justo en la puerta de la entrada de la casa y de ahí estaba hecha bolita y de ahí no se movía. Entonces, le dimos de comer, le dimos agua, pero al principio no quería que absolutamente nadie la tocara, ¿sí? Pero sí aceptó la comida, sí aceptó la bebida y empezó a convivir con nosotros como familia. Y ahorita ya acepta el toque de la mano mía, el toque de la mano de mi esposa, con reservas, a menos que tenga una galleta en la mano, ¿verdad? Sí, el de mi hijo. O sea, pero se está volviendo
mansa, o sea, de ser sumamente desconfiada y huraña, ¿sí? Ya ahorita ya va, se acerca, pide caricias, que la saquemos a pasear, que la saquemos a que le ladre al gato del vecino, etcétera, etcétera. O sea, se está domesticando o se está acostumbrando al toque de nuestra mano, ¿sí? Cuando tú tienes confianza con alguien, ¿sí? Cuando te pone una mano encima, ¿sí? No estás molesto ni enojado de manera gentil, ¿verdad? Porque hay veces que te pone una mano encima, ¡pum! Y pues no, ¿verdad? ¿Sí? Pero estás acostumbrado en tu familia al toque de la mano o la manera de ser de esa familia. No te pone en alarma, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice Primera Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿sí? Y al estar diciendo humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, ¿de qué está hablando? Nos está diciendo, déjate o acostúmbrate al toque de la mano de Dios en tu vida. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Entonces, aprendan a estar receptivos al toque de la mano de Dios en tu vida para que Él te exalte o para que Él te ponga en esa posición de autoridad cuando fuere tiempo, cuando sea el tiempo. Así que dile al que está al lado, acostúmbrate al toque de la mano de Dios. Acostúmbrate al toque de la mano de Dios. Si tú te acostumbras a esto, entonces cuando sea el tiempo indicado, vas a poder estar en ese lugar exacto. Vas a poder estar en ese lugar conveniente, tanto para tu vida como para los intereses de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos ejemplos de personajes bíblicos. Uno manso, el otro no tanto, hasta ser tratado por Dios. Dile que está al lado, el otro no tanto hasta ser tratado por Dios. Ok. Es Abraham y Jonás. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de Abraham, verdad? ¿Qué hizo Abraham? ¿O cómo se le conoce a Abraham? ¿Como el padre de quién? Padre de la fe. ¿Sí se acuerdan de Jonás, verdad? ¿Cuál fue la historia de Jonás? Que se lo tragó un pez grande. Algunos dicen que era una ballena, pero pues, la Biblia dice que fue un pez, ¿verdad? No sabemos. Pudo haber sido un pez enorme, un tiburón ballena podría haber sido, ¿verdad? O pudo haber sido una ballena, pero sí. Ok. Entonces, vamos a empezar con Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 7. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. A ver, todos digan Siquem.
hasta el encino de Moré, todos digan Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que, resumiendo, Abraham escucha la voz de Dios, deja en su tierra un lugar que él conocía, deja la casa de su padre y decide ir a una tierra que se le iba a mostrar. En otras palabras, un lugar que no conocía, ¿sí? Ahora, yo no sé, a mí me llama la atención o me acuerdo del pasaje en Génesis, ¿sí? Porque cuando Adán ve a Eva, ¿sí? Empieza a decir: por esta causa el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿verdad? Sí, me llama la atención porque técnicamente ni Adán ni Eva tenían papá o mamá, ¿verdad? Sí, pero estaban hablando de algo profético, era algo que iba a venir. En ese momento estaba profetizando acerca de la vida en pareja, ¿no? Vas a dejar a tu papá, vas a dejar a tu mamá, te vas a casar con tu esposa y vas a formar tu familia. Pero aquí Dios le está diciendo a Abraham: vas a dejar la casa de tu padre, vas a dejar la parentela. Y estamos viendo que Abraham no era una persona indigente en ese lugar, no tenía una necesidad aparente por la cual tenía que dejar ese lugar, ¿sí? Porque dice que se llevó a los criados, se llevó las posesiones, todos los animales que tenía. Muchas personas dejan este país precisamente por causa de una necesidad. La otra vez fui a un pueblo aquí en la Sierra de Jalisco. Híjole, no me acuerdo si se llama Los Reyes o no, creo que sí. Y me llamó la atención, solamente habían niños o habían viejitos, porque todos los demás de en medio o se habían ido a una ciudad como Guadalajara o Puerto Vallarta, pero la gran mayoría se habían ido a Estados Unidos, ¿sí? A un lugar que no conocen, que no sabían nada, por una necesidad. Sin embargo, Abraham, cuando Dios habla con él, ¿sí? Él no tenía una necesidad de salir de la tierra de Ur. Aquí el versículo 5 dice que toma a su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido. O sea, tenían personas bajo su posesión y sin embargo, él estuvo dispuesto a salir. Y cuando sale, llega a un lugar, ¿sí? Llamado Siquem, que significa hombro. A ver, todos digan hombro. Y hasta un árbol que se llama More, que significa maestro. Y Dios le dice que a su descendencia le iba a proporcionar y le iba a dar esa tierra. ¿Ok? Y quiero que guarden en su cabecita estas dos palabras, Siquem y More. ¿Ok? ¿Sale? Muy bien, vamos con el personaje número 2. ¿Quién era? Jonás. Y voy a leer un poquito bastante de Jonás por si no se acuerdan de la historia. ¿Sí? Vamos a empezar con el capítulo 1. Empieza así, dice: vino palabra de Jehová a Jonás de Amital diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 10, y aquellos hombres, o sea, los marineros,
temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, a ver, todos digan: un gran pez, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma, este es Jonás hablando desde el vientre del pez, y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Qué ganas de alabar a Dios si estás en la panza de un pez, ¿verdad? Pero luego lo que dice: pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. A ver, todos digan: pagaré lo que prometí. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, o sea que estaba grandota. Tú tardabas 3 días en caminar de una punta a la otra, ¿sí? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ok. Quiero que piensen un poquito acerca de estos dos individuos, Abraham y Jonás. Ok. Tanto Abraham como Jonás tuvieron un impacto en los lugares a los que fueron. ¿Sí? Los dos tuvieron un impacto. ¿Ok? El Salmo no está aquí en las diapositivas, pero me estuve acordando de este versículo. El Salmo 2, versículo 8, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, tanto Abraham, Jonás, tienen este impacto no solamente en un lugar físico llamado tierra, sino que empiezan a tener un impacto en las personas quienes los rodean. Y no solamente con las personas que los rodean, sino también empiezan a tener un impacto, ¿sí?, en las generaciones venideras. Abraham recibió la promesa de la bendición sobre todas las familias de la tierra. Jonás, a través de su prédica, evitó la destrucción de todas las familias en la ciudad. Otra vez: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ok. ¿Listos? Pregunta número 2. ¿Ready? Ok. Cuando Dios les estaba hablando tanto a Abraham como a Jonás, ¿qué creen o qué crees que Dios les estaba proponiendo?
Platíquenlo. Cuando Dios les estaba hablando tanto a Abraham como a Jonás, ¿sí? ¿Qué les estaba proponiendo? ¿Qué creen ustedes que Dios les estaba proponiendo tanto a Abraham como a Jonás? Platíquenlo, tienen 3 minutitos, pregunta de mesa. ¿Ok? ¿Listos? A ver, levanten la mano 3 mesas que todavía no han contestado una pregunta. ¿Qué les estaba proponiendo Abraham y Jonás? Dios, a ver, no todos a la vez. ¿Quién quiere contestar? Ya contestaste. A ver, vamos a darle chance a otra mesa. A ver, aquí hay una. Les estaba ofreciendo una herencia. Muy bien, una herencia. Les estaba pidiendo que fueran a predicar su palabra y que fueran humildes y mansos, que con humildad y mansedumbre. Ok, predicar su palabra con humildad, mansedumbre. Que fueran mansos para que pudieran poseer los confines de la tierra. Muy bien, que sean mansos para poseer los confines de la tierra. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, acá. Les estaba proponiendo un liderazgo y les estaba proponiendo que transmitieran la cultura de los cielos en la tierra, que recibieran la herencia patrimonial. Muy bien, liderazgo. Ahora sí que la cultura de los cielos en la tierra y herencia patrimonial. Excelente. Ok. Bueno, esto es lo que yo puse. ¿Sí? Dios les estaba proponiendo la aventura de sus vidas girando alrededor de una asignación. ¿Alguna vez has pensado en tu vida como una aventura? ¿Sí? Y esa aventura gira alrededor de una asignación. Ok. Pregunta para que me contesten aquí rápidamente, no es de mesa. ¿Por qué nos llaman la atención las aventuras? ¿Por qué? ¿Por qué te llaman la atención? Emoción, emocionante. Porque es algo que no sabes, algo que va a pasar por ahí atrás. Lo mismo, la incertidumbre, perdón, una nueva vida, ¿sí? Cuando dices, vámonos a embarcar en una aventura, ¿sí? Entonces, básicamente es lo desconocido, pero sobre todo la recompensa. A ver, dile al que está al lado, la recompensa. ¿Sí? Si tú piensen en ¿quién será bueno? Hernán Cortés. ¿Sí? Salió de España no muy bien, llegó a Cuba no muy bien, pero decidió embarcarse en una aventura para conquistar ese lugar tan mítico, ¿sí? ¿Sí? La Gran Tenochtitlán y a los aztecas. ¿Y por qué estuvo él dispuesto a embarcarse en esa, ¿sí?, aventura para él? Por la recompensa, ¿sí? Que las riquezas, el oro, así, y por eso todas esas personas que lo siguieron, ¿sí?, también estuvieron dispuestos a embarcarse en eso, ¿sí? Que les dijeron, no, pues es que pues, las calles son de oro y vas a tener oro por aquí y oro por allá y todo eso. Ya luego lo recriminaron, ¿verdad? Que dónde estaba todo el oro. Pero es lo desconocido, la recompensa. Y debemos entender, aviéntate de un paracaídas, ¿sí? A lo mejor a algunas personas les gusta esa aventura, ¿sí? Pero ¿qué se siente cuando estás a punto de aventarte del paracaídas? ¿Sí? Nerviosismo. Entonces, una aventura lleva consigo angustia, nerviosismo, pero sobre todo fe, ¿sí? Pregúntense los que ya se casaron, ¿sí?
cuando te ibas a casar, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Angustia, nerviosismo, pero sobre todo, fe. El matrimonio es un paso de fe, ¿sí? Porque tú crees que conoces a la persona, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo, tienes que decidir de antemano a amar a esa persona, ¿sí? Entonces, la aventura lleva consigo angustia, nerviosismo, pero sobre todo, fe, ¿sí? Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, deja a tu tierra, deja a tu parentela, ¿qué se ocupó para que él dejara todo eso? Fe, sí, vio una aventura girando en torno a su asignación. En el caso de Jonás, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Qué le dice? Deja tu área de confort, aquí estás muy bien, pero quiero que te vayas a una ciudad llamada Nínive. Y en ese entonces los ninivitas eran enemigos de las personas que vivían en ese lugar en Canaán. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, yo tengo fe de que no me van a creer, ¿verdad? Y agarró y se fue a un puerto. Jope se subió en el barco y dijo, llévenme lo más lejos. Pero cuando él estaba en ese barco, ¿sí? Dios trata con él. Y él sabía que ese mar embravecido era por causa de él. Y a pesar de que aquellas personas, los marineros decían, dinos, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Dijo, no, pues es que estoy huyendo de Dios. Hicieron todo lo posible por querer regresar a tierra firme. No podían. Entonces, cuando uno se niega a aceptar la aventura de Dios para nuestras vidas, ¿qué enfrentamos? Esta es pregunta para ustedes. Cuando te niegas a aceptar la aventura de Dios en tu vida, ¿a qué te enfrentas? ¿Adversidades? Sí, estaba platicando con mi esposa y ella me dijo la palabra clave y le dio en el clavo así. ¡Punk! ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué enfrentamos? No se acuerda. Tragedia, esa fue, ¿sí? Ok, ¿sí? Cuando tú no, ¿sí? Quieres aceptar la aventura de Dios para tu vida, estás enfrentando una tragedia. ¿Y qué fue lo que tuvo que enfrentar Jonás? ¿Sí? O sea, ¿a quién le gustaría que un pez se lo comiera? Y que no nada más te coman, sino que sigues vivo adentro de la panza del pez por 3 días. No creo que estaba muy cómodo ahí, ¿verdad? Sí, y entonces ahí es donde se escribe en el capítulo, si mal no recuerdo, a ver, deja para no equivocarme, ¿sí? En el capítulo 2 de Jonás es básicamente un acto profético de los sufrimientos que tenía Jesús durante el periodo de la muerte. ¿Cuántos días estuvo en el vientre del pez? 3, como Jesús, ¿sí? Y entonces él empieza a enfrentar esta tragedia por querer huir, ¿sí? De la aventura que Dios le estaba proponiendo. Pero ¿qué es lo que él dijo al final de cuentas? ¿Cómo él empezó a resarcir eso? ¿Se acuerdan que les dije que lo repitieran? ¿Qué dijo? Ya se les olvidó. ¿Ok? No, él dijo, pagaré mis promesas. A ver, todos digan, pagaré mis promesas. ¿Sí?
Entonces dice, mas yo con la voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Así que ¿cómo le hizo para salirse de esa tragedia? ¿Sí? Pagando o admitiendo en su vida la aventura de Dios para él a través de su asignación. Ahora, yo no sé cuántos de los que estamos aquí presentes hemos seguido el ejemplo de Jonás. Porque la gran mayoría de la población actual de Puerto Vallarta no son originarios de Puerto Vallarta. Venimos de otras partes, ¿sí? Los que venimos de la Ciudad de México, levanten la mano. A ver, paisanos, ahí está, somos mayoría. ¿Sí? A ver, del norte de México, levanten la mano los que vienen del norte. Sí, ahí está. Sí, del sur de México. No, todavía no. Del centro, de San Luis Potosí. Ok, ¿cuántos nacieron aquí en Puerto Vallarta son pata salada? Bien poquitos. ¿Sí? Ganaron los chilangos. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Muchos de nosotros venimos huyendo de algo que estaba en ese lugar de donde éramos, ¿sí? A lo mejor teníamos una vida bien placentera en la ciudad de Guadalajara, teníamos carro, hacíamos campañas evangelísticas, se juntaban miles de personas, o a lo mejor uno huía de un divorcio, ¿sí? La pareja era una persona muy desagradable. Y cuando te volviste en aleluya, así te fue y mejor te saliste de ese lugar y caíste aquí en Puerto Vallarta. A lo mejor porque no soportabas ir a la iglesia allá en la ciudad de donde eres y te sentías como que te estaban limitando y todo estaba envuelto en un gran no. Sí, y todos tenemos a lo mejor una historia. Pero Dios, así como con Jonás, empieza a tratar. ¿Y cómo puedes empezar a revertir esta situación? Aceptando la propuesta de la aventura de Dios para tu vida que gira en torno a tu asignación. Ok, pregunta número 3 para la mesa. Entonces, ¿cuál es la aventura que Cristo nos propone? Apúntenle, platíquenlo, discútanlo. ¿Cuál crees tú que es la aventura que Cristo te propone a ti, que gira en torno a tu asignación? Sí. ¿Cuál es la aventura que Cristo nos propone? Platíquenlo. Como grupo, pregunta de mesa. ¿Cuál será la aventura que Cristo nos propone? Muy bien, ¿cómo van? ¿Ya ready? 30 segunditos más. Ok. ¿Quiénes quieren dar la opinión? ¿Cuál creen que es la aventura que Cristo nos propone? Levanten la mano, no todos a la vez. Ok, vamos a empezar primero con la mesa de hasta atrás y vamos a ir trabajando hasta llegar hasta el frente. Compartir y disfrutar de la herencia. Muy bien, compartir, disfrutar de la herencia. ¿Alguien por atrás, por aquí que dijo yo? No, aquí con Martín, entonces. Dice su palabra que ser mansos
para heredar sus promesas. Muy bien, ser mansos para heredar sus promesas. ¿Cuál es la aventura que Cristo nos propone? Que escuchemos su voz y seamos mansos y dóciles para obedecer sus instrucciones y que nos lleve a obtener nuestra herencia. Ok, escuchar su voz, ser mansos, dóciles para seguir instrucciones y obtengamos herencia. ¿Alguien por acá? Vivir su reino y llevar a cabo nuestra asignación. Muy bien, vivir el reino de Dios, llevar a cabo asignación. ¿Alguien más? Allá. Cuando nos reencontramos con Cristo y vivimos nuestra asignación y la cumplimos con obediencia. Ok, encontrarnos con Cristo y vivir la asignación. Excelente, muy bien, esto es lo que yo puse. Ok. Mateo, no sé si se recuerdan la otra vez que estuve compartiendo un poquito acerca de la voluntad. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Pero más o menos en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A ver, ustedes a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Entonces, si alguno, niéguese, tome y sígame. ¿Sí? ¿A poco no eso suena como un tipo de aventura, tipo Chapulín Colorado? ¿Qué decía el Chapulín Colorado? Síganme los buenos. ¿Sí? Ok. Ahora, no sé si se acuerdan de lo que les estuve hablando y ustedes mismos respondieron. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Sí recuerdan o no? ¿Sí? Y esto tiene que ver con ejercer nuestra fuerza de voluntad, ¿sí? Para comprender nuestra asignación, nuestra cruz y ejecutarla. Entonces, la aventura que Dios o que Cristo te está proponiendo es tu asignación desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él ya te había puesto y te había dado una asignación y Él te la está proponiendo y te está diciendo: esto es lo que quiero, ¿sí? Para ti, porque esto es lo que hay para ti. Recuerden que en la aventura lo que nos impulsa, ¿sí? ¿Sí? Es aquello que no sabemos, pero sobre todo la recompensa. Entonces, seguimos, a ver. La voluntad tiene que ver con la capacidad de negar la gratificación instantánea por alcanzar un objetivo, ¿sí? Y esta es, yo creo que una de las luchas y batallas más grandes que enfrentamos el día de hoy, sobre todo porque vivimos en una sociedad sumamente veloz, sumamente rápida, ¿sí? Donde queremos todo tiempo real, así le dicen ya hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, está la guerra en Ucrania, ¿sí? Y ya queremos las noticias de lo que está pasando allá lo más rápido posible, tiempo real, y cuesta trabajo tener que esperar a que algo suceda, obtener noticias de ese hecho. Todo lo queremos tiempo real, lo más rápido que se pueda. Sí, pero la voluntad tiene que ver con la capacidad de negar la gratificación instantánea por alcanzar un objetivo. O sea, si estás queriendo bajar de peso, pero pues ahí está el pastelito, ¿sí? Que nos va a producir una gratificación instantánea. ¿De qué tienes que echar mano? ¿Sí?
de la fuerza de voluntad para decir, es que mi objetivo, ¿sí? Mi recompensa es que cuando llegue a enfrentar la báscula, pueda sonreír. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es o cuál es nuevamente la aventura que Cristo nos propone? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, utiliza tu fuerza de voluntad para hacer un lado la gratificación instantánea, ¿sí? Toma tu cruz y sígueme. Ahora, entendamos, ¿sí? Que la cruz tiene que ver con la asignación. Y esa asignación, ¿a dónde llevó la cruz a Jesús? A tener que enfrentar, ¿qué? Muerte. O sea, esa era la asignación de Jesús. O sea, todos los milagros, todas las maravillas, todas las profecías que cumplió y todo eso llegaban y eran complementarias a ese momento en que tenía que pasar por la cruz. Esa era la asignación, Jesús. Tú vienes aquí a morir en esa cruz y convertirte en maldición para que nosotros, ¿sí?, podamos obtener la bendición, porque Él era la bendición. Entonces, esa asignación, por eso Jesús está diciendo, si quieres venir en pos de mí, vas a tener que tomar esta asignación y esa asignación te va a llevar al lugar de máximo esfuerzo, al punto que tienes que morir. Y en esa muerte vas a experimentar lo máximo que hay, que es vencer la muerte. O sea, los atletas, estaba viendo el Tour de Francia, ahorita está el Tour de Francia para mujeres, ¿sí? Y cuando ellas están pedaleando, están en la montaña, en los Alpes, tú ves el rito de dolor, el rito de esfuerzo, ¿sí? La angustia por la que están pasando. Y ayer me llamó tanto la atención porque estaban en medio de lluvia, con una neblina, no podías ver ni siquiera a 10 metros y ellas seguían y seguían. Y ya la que gana la etapa llega, se desmonta de la bicicleta y colapsa en el piso porque ya había dado todo, su máximo, ¿sí? Y sin embargo estaba que lloraba de alegría. ¿Por qué? Porque había vencido, había alcanzado, ¿sí? Y a eso nos está llevando Jesús y Dios. Quiere que tú pases, ¿sí?, por esa área que a lo mejor en nuestras vidas produce incertidumbre, que desconocemos, pero cuando estamos llegando a ese punto clave que se llama la cruz, ¿sí?, de nuestra asignación, que enfrentamos lo que nosotros creemos, en esta nos morimos, ¿sí? Ahí es cuando empezamos a ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Empezamos a verdaderamente disfrutar la alegría. Jesús habló, dice que cuando una mujer está a punto de dar a luz, ¿sí?, hay sufrimiento, hay dolor, pero una vez que nace el bebé, hay alegría. Ya nadie se está acordando de todo ese sufrimiento y todo ese dolor, ¿sí? Entonces la cruz nos conduce a muerte, pero también a la resurrección y por ende al poder de la vida en él. ¿Se acuerdan de Jonás? Quiso no aceptar esa aventura de Dios, enfrentó una tragedia, pero se acordó y dijo, pagaré lo que prometí. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Sí? Él abrazó esa aventura, fue a ese lugar que él no conocía y aún él tuvo que pasar por momentos difíciles, porque inmediatamente llegando dice que
lo querían matar por causa de su esposa. Y tuvo que enfrentar hambrunas en la tierra y por eso tuvo que ir hasta Egipto. ¿Sí? O sea, él también tuvo que enfrentar momentos difíciles en su vida. Todos, hasta llegar a ese punto. Y entonces, quiero que recordemos a Abraham específicamente. ¿Sí se acuerdan que les dije, recuerden 2 palabritas de con Abraham? ¿Sí? Ok, recordemos el llamado de Abraham. ¿Recordamos a dónde llegó? ¿Sí? ¿A dónde llegó? A Siquem, ¿verdad? ¿Sí? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ok. La palabra Siquem significa hombro. La palabra Moré significa maestro. Entonces, escuchó Abraham la voz de Dios. Decidió abrazar esa aventura de acuerdo a su asignación. Y empieza a caminar cargando esa asignación en su hombro hasta llegar a ese lugar llamado Moré. Sí, y Moré básicamente era un árbol grandote donde se daban enseñanzas. Y básicamente lo que Dios te está diciendo o lo que se está ilustrando en este lugar es que cargas esa asignación en tu hombro hasta que llegas a ese punto donde te encuentras, ese árbol, ese maestro, porque esta es una figura de Jesús que se está apareciendo aquí, el que estaba en ese madero o el árbol de vida, el maestro que te empieza a enseñar lo que verdaderamente es la vida en él. Miren, Jesús cargó en su hombro esa cruz. Y cuando llegó a ese punto de enfrentar la muerte, la Biblia dice que así aprendió la obediencia. Obedecer a tu asignación te permite ser responsable. Y cuando tú eres responsable, entonces te permite vivir y moverte con autoridad. Otra vez, el obedecer a tu asignación te permite ser responsable. Y al ser responsable te mueves con autoridad. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de Cristo? Uno de sus nombres es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por causa de qué? Porque a través de la muerte venció al que tenía el poder de la muerte. ¿Sí? Tu asignación es una responsabilidad que Dios te delegó. Desde el principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, les está dando una asignación. Fructifiquen, multipliquen, sojuzguen la tierra, ¿sí? Señoreen sobre ella, ¿sí? Les está dando esto. Y cuando tú te mueves bajo esa responsabilidad, de esa asignación, entonces empiezas a poder ejecutar la autoridad. Y piénsenlo de una manera práctica. Cuando tú eres muy bueno haciendo algo, ¿sí? La gente te ve como una autoridad o como un referente en cualquier área de la vida, ¿sí? Porque tienes, por ejemplo, en el fútbol, si eres el que mejor juega fútbol del equipo, ¿a quién le van a dar la pelota?
Si en el básquetbol, ¿se acuerdan de Michael Jordan? ¿A quién le daban el tiro ganador de los últimos segundos? ¿Sí? Al mejor jugador, al que tenía más autoridad sobre la duela. ¿Por qué? Porque estaba ejecutando una asignación bajo su responsabilidad. Y cuando Dios te da una asignación, es porque eres el mejor capacitado aquí en esta tierra para poderla llevar a cabo. No hay otro. Por eso te la da a ti. O sea, le dio una asignación a Jonás. ¿Pudo haber mandado a otros? Sí, pero le dio esa aventura específica a Jonás. Y él solamente la ciudad se ocupaban 3 días para atravesarla. Con un día de predicación, y créanme que no fue la predicación más amistosa, en 40 días se van a morir, ¿verdad? Con eso tuvo para cambiar toda la sociedad en ese lugar. Se humillaron delante de Dios. Fue un impacto. Dios quiere que tengas una vida de impacto, así como en Abraham todas las familias de la tierra fueron bendecidas, así como con Jonás todas las personas de ese lugar no perecieron. Pregunta número 4. ¿Listos? Piénsenle. Escriba 3 cosas de las cuales eres responsable. Sí, como grupo. Escribe 3 cosas de las cuales eres responsable. Y es más fácil de lo que creen. Escribe 3 cosas de las cuales eres responsable. Muy bien. ¿Listos? Ok, vamos a empezar con esta mesa de acá porque es muy interesante lo que están diciendo. La primera cosa que tenemos que ser responsables es descubrir cuál es tu asignación, capacitarte en tu asignación y hacerla o llevarla a cabo. Así que descubrir, capacitar y ejecutar. ¿Ok? Muy bien, un aplauso para esa mesa, muy bien. ¿Alguien más escribió algo? A ver acá. Ser responsable de mí mismo, de mi familia y nuestra asignación. Ok. De mí mismo, mi familia, mi asignación. Ser responsable de mi asignación, de crecer en Cristo y de establecer su reino. Ok, mi asignación, crecer en Cristo y establecer su reino. ¿Alguien más? A ver. Pues nosotros pusimos obedecer, ser humildes y dejar herencia. Ok, interesante. Obedecer, ser humildes, dejar herencia. Muy bien. De nuestra asignación, es decir, lo que hago, recibir instrucciones y capacitarme en lo que Dios ya me dio y de saber administrar mi herencia. Excelente. ¿Alguien más? Ok. Bueno, aquí les voy a poner lo que yo puse. ¿Sí? O sea, yo sé que hay muchas cosas y muchas responsabilidades, etcétera, etcétera, pero básicamente se reduce a lo siguiente. ¿Ok? Y ve al que está al lado y le vas a decir con gran seriedad, directamente a los ojos, le vas a decir: soy responsable de lo que hago. Díselo. Soy responsable de lo que digo. Y soy responsable de lo que pienso. De lo que hago, de lo que digo, de lo que pienso. Por eso les dije, es más fácil de lo que creen, ¿verdad? Pero quiero que entiendan, una herencia se puede ver afectada por cómo llevas tu responsabilidad. Una herencia se puede ver afectada de cómo llevas tu responsabilidad. ¿Se acuerdan del papá que reparte sus bienes, da su herencia en vida? ¿Sí? Se le conoce como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Sí? Tenía 2 hijos.
Honestamente, yo creo que de los dos no se hacía ni uno. Pero bueno, es otra plática, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a uno le repartió todo y ¿el qué hizo? Se lo gastó, se lo tronó, hizo y deshizo y todo eso hasta que llegó a estar criando puercos. Ahí estaba guardándolos y todo eso. ¿Sí? El otro, no quiero decir qué hizo porque no hizo nada, ¿verdad? ¿Sí? Nada más se quejó. Y el papá le dice al que se anda quejando, ay, mijito, ay, aquí eres señor de todo, tenías todo, o sea, ¿por qué? O sea, no se hizo responsable de lo que hizo, de lo que dijo, ni de lo que pensó. Así que, ¿de qué tú y yo como ente somos responsables? De lo que hago, de lo que digo, de lo que pienso. Y una herencia se puede ver afectada por cómo llevas tu responsabilidad. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que piensas? Esto tiene un impacto en tu herencia. Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, si te comportas como un niño, ¿sí? No difieres en nada a un esclavo. Otra vez, piénsenle, medítenle, que dejen que esto se marine en sus cabecitas, ¿sí? ¿Ok? Si piensas como un niño o te comportas como un niño o haces las cosas de un niño, en nada difieres ¿de quién? De un esclavo. Ahora, ¿a quién le gustaría ser un esclavo? ¿Sí? Dices, no, pues yo soy esclavo de Cristo. ¿Sí? Pero, o sea, piensas como un niño, te comportas como un niño, haces las cosas de un niño, te estás dejando manipular y llevar y controlar por las cosas banales de este mundo que nada tienen que ver con tu asignación y no estás ejecutando tus responsabilidades. ¿Y qué vas a enfrentar? Una tragedia. Vas a enfrentar una tragedia. Otra vez lo voy a leer. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ok, recuerda, para heredar uno debe ser manso. En otras palabras, estar acostumbrado al toque de la mano de Dios. Estar acostumbrado al toque de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios te toca y no estás acostumbrado, ¿qué haces? Te espantas y te escondes como mi perrita. ¿Sí? Te buscas una esquina ahí en el fondo de la casa y ahí a ver, ¿sí? La muñeca fea. ¿Sí? Recuerda, para heredar uno debe ser manso, estar acostumbrado al toque de la mano de Dios. Mateo 5:5. Si se acuerdan, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La aventura de Dios para tu vida es la clave de tu herencia. La aventura de Dios para tu vida es la clave de tu herencia. Y ya, por último, Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto de padecer juntamente con Él, ¿a qué se refiere? Nos está hablando de llegar a ese punto donde nuestra asignación nos lleva a la cruz, a ese punto donde sentimos desfallecer, porque ahí entonces eres glorificado juntamente con Él. Como dijo Pablo, sí, entonces cuando soy débil, soy fuerte. ¿Ok? La herencia, la aventura de Dios para tu vida es la clave de tu herencia. Bueno, con esto terminado. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a Dios.